En esta serie de los que están llorando en el Nuevo Testamento, encontramos al último de ellos, al cual hemos consagrado este capítulo, a Jesús que llora por su amigo Lázaro. Este pasaje ha sido muy comentado, pero hoy vas a descubrir algo totalmente nuevo y diferente a lo que siempre has visto. La historia la pongo en un cuadro muy rápido para después ir al centro del mensaje. Betania era la ciudad amada de Jesús, donde él se iba a descansar. ¿A dónde? A la casa de sus amigos. Porque con los amigos se descansa y pasaba el tiempo, ahí perdía el tiempo. Ahí se fortalecía para subir otra vez a Jerusalén a seguir peleándose. Pero Betania era el lugar del remanso. Allí vivía Lázaro, ahí vivía Marta, ahí vivía María. Una familia. Y Jesús amaba a los tres. Un día, Jesús, que está ya por el norte, no sabemos dónde, más o menos sabemos que se hacen 3 días de camino, podemos pensar que está a unos 100 kilómetros de distancia. Lázaro se enferma, grave, terminal. Las hermanas le mandan a decir a Jesús la oración y la petición más hermosa que podemos encontrar en la Biblia. Señor, el que tú amas está enfermo. No piden nada, solamente le informan que no es cualquiera el que está enfermo, es el que tú amas y está enfermo. Haz lo que quieras. Si quieres venir, si quieres regresar, si quieres quedarte allá, tú eres libre. Solo te informamos. Sabemos que le llegó el reporte a Jesús y que incluso los discípulos escucharon el reporte de que Lázaro estaba enfermo. Pero Jesús no hizo nada. Jesús se quedó allá donde estaba. Siguió predicando, siguió bendeciendo a los niños, siguió haciendo todo lo que tenía que hacer y no se ocupó de sus amigos. ¿Por qué Jesús a veces no atiende a sus amigos? En el fondo también vamos a responder esta pregunta. 4 días después, les dice a sus discípulos, regresemos otra vez a Judea porque nuestro amigo Lázaro duerme. Quiso decir, se murió ya. O sea que Jesús ya sabía que Lázaro se había muerto. Y llega cerca de Jerusalén, en Betania, y ya Lázaro lleva 4 días muerto. Jesús llegó tarde al sepelio. No estuvo acompañando a sus amigas que lloraban y lloraban por la muerte de su hermano Lázaro. Jesús ya sabía de la muerte de Lázaro. Esto es muy importante. Y cuando llega, sale al paso Marta primero a reclamar, como siempre, así era ella. Si estuvieras aquí, no hubiera muerto mi hermano. Y Jesús le responde muy lógicamente, con la lógica, con la filosofía, con la teología. Resucitará el último día, Marta. Pero eso no calma el llanto de Marta. Marta va a llamar a María para hacer un coro de lloronas. Y las dos van a estar llorando allí delante de Jesús. Y Jesús vuelve a dar la misma respuesta. Lázaro va a resucitar, como queriendo decir, no lloren. El problema se va a resolver. Pero a veces las razones no obedecen. Las razones, el corazón no obedece las razones. Y siguen llorando. Y Jesús entonces va a hacer una pregunta totalmente ilógica. ¿Dónde lo pusieron? Ay, Jesús. ¿Cómo que dónde pusieron al muerto? ¿Qué pregunta? ¿Dónde lo pusieron? Ni modo que digan, lo metimos al refrigerador, está abajo del colchón o abajo de la cama. ¿Dónde lo pusieron? No, la pregunta tiene su sentido. Todos nosotros tenemos un muerto por ahí. Todos nosotros hemos tenido pérdidas. Y hoy Jesús te pregunta, ¿y dónde la has puesto? ¿O la sigues cargando? ¿O la sigues llevando tú? ¿O te sigues contaminando con esa pérdida que ahora ya está podrida y ya no está viva? ¿Dónde la has puesto? ¿Dónde has puesto tus pérdidas? Esa es la pregunta de Jesús. Le dicen aquí, lo llevan al sepulcro, y cuando está ya en el sepulcro, dice el texto evangélico que Jesús lloró, el versículo más breve de toda la Biblia. Pero es el verbo dakrio en griego, que no significa solo llorar, sino llorar con lágrimas. A veces lloramos en silencio, a veces no nos salen las lágrimas, a veces solo nos conmovemos, pero en este caso Jesús
dejó salir y expresar todo lo que tenía y se manifestó también con lágrimas. Si el versículo es muy breve, no sabemos cuánto tiempo duró el llanto de Jesús. Yo sé que únicamente que lo dejaron llorar. Nadie lo consoló. A Marta y a María sí lo consolaban. A Jesús no hay quien lo consuele. Esto no es para mover sentimientos, tiene su mensaje hermosísimo. Y Jesús está llorando ahí delante de la tumba de Lázaro. Y dice aún más el versículo siguiente, que se conmovió, se estremeció, lo vivió por dentro en sus entrañas, dejó aflorar todos sus sentimientos, toda la carencia que sentía de su amigo, aquella presencia que ya no estaba, el no haber estado en los momentos precisos que más lo necesitaba, y todo eso hace fluir un llanto que Jesús no detiene, que Jesús no para. Pero aquí hay algo muy ilógico. ¿Por qué Jesús llora si ya sabía que Lázaro se había muerto desde hace tantos días? ¿Por qué no llora ya donde estaba y ahora viene a llorar aquí delante del sepulcro? Y lo peor, si él sabe que va a resucitar Lázaro, ¿para qué llora? Si él sabe que él puede resucitar a su amigo, ¿para qué llora? Si él sabe que su padre siempre lo escucha y todo lo que le pida le va a responder y que puede resucitar a Lázaro y que va a resucitar a Lázaro, él lo sabe, ¿por qué llora? Aquí está lo hermosísimo del mensaje. Una cosa es lo que sabemos y otra es la que sentimos. Hay gente que se deja llevar solamente por su mente, por lo que sabe. Y estos se encierran en lo que saben y su mente domina el corazón. No era el caso de Jesús. El corazón de Jesús era el que dirigía la mente de Jesús. Y en ese momento no había razones para llorar. Atención, esto es lo más importante. Pero no importa si hay razones o no hay razones. ¿Cuántas veces, sobre todo a las mujeres, se les dice, ¿por qué lloras? Y no saben por qué. Y a veces se les responde, no hay razón para que llores. Claro que no hay razón. Pero es que muchas veces no se necesitan razones para llorar. Se necesita corazón que sienta, que sufra la ausencia, que se dé cuenta de lo que se ha perdido y que explote con fluidez, con emoción, con tristeza, con lágrimas, que exprese lo que siente su corazón. Ya sabía Jesús, pero no se dejó llevar por lo que sabía, sino por lo que sentía. Y Jesús sentía que sentía. Jesús sentía que sentía, y entonces brotaron las lágrimas. El país de las lágrimas es muy misterioso, dice el Principito. No se necesitan razones para llorar. Se necesita corazón que sienta. Y por eso lloró Jesús. No se dejó llevar por lo que él conocía, él sabía, por la teología que iba a resucitar Lázaro. Se dejó llevar, o mejor dicho, su corazón lo llevó a expresar todo su sentimiento, todo su cariño por este amigo y por las amigas que habían sufrido la ausencia de su hermano ya desde hace 4 días y que estaban en luto. Y por eso lloró Jesús. Porque su corazón comandaba la razón, no la razón al corazón. Aquí tenemos otro aspecto de llorar. Dejar que el corazón sienta y que sientas que sientes para que te expreses y no te dejes llevar solo por razones. ¿Por qué? Porque a veces no hay razones para llorar. Jesús no tenía razón. Ya sabía que había pasado, ya sabía lo que iba a suceder después. Pero no por eso dijo, mi mente dice eso, mi teología dice eso, no lloro. Sí lloró. ¿Por qué? Porque tenía corazón. Bien, si lo aplicamos a nuestra vida, yo me pregunto a mí si yo he llorado con lágrimas y no me da vergüenza expresarlo delante de los demás. Y también se los pregunto a cada uno de ustedes. Y por último te pregunto a ti, ¿tú a veces te has dado cuenta que no hay razones para que llores?
y sin embargo sigues llorando. Qué bueno. Eso significa que tienes corazón, que tu mente no domina todo, sino que es tu corazón el que se expresa. Te deseo que un día llores así, sin razones, sin lógica, sin argumentos, sin excusas, sino que simplemente llores, porque es tu corazón el que se expresa. Que Dios te bendiga mucho, mucho, mucho.